Hola, bienvenido nuevamente a esta nueva sesión del propedéutico de medicina. La asignatura es Control de Infecciones y Bioseguridad. El día de hoy vamos a ver la sesión número 7, la cual se llama Clasificación de Desechos, norma 087 del 2002. En esta sesión veremos esta norma oficial mexicana y ya hablaremos extensamente sobre lo que son los RPBIs. ¿Y qué son los RPBIs? Bueno, pues antes de entrar de lleno al tema, tengo que darte dos términos muy importantes o definiciones para que tú tengas toda la información necesaria antes de empezar a explicarte sobre la norma oficial mexicana 087. Lo primero es ver qué significan las siglas RPBI. Las siglas quieren decir residuos peligrosos biológico-infecciosos. El segundo término a explicarte es que tenemos que establecer a qué se refiere cuando hablemos de un agente biológico infeccioso. Se refiere a cualquier microorganismo que sea capaz de producir enfermedades. Cuando esté presente en concentraciones suficientes en un ambiente que sea propicio, en un hospedero o en un huésped que sea susceptible y además que esté en presencia de una vía de entrada. Se tienen que cumplir todos estos requisitos que te acabo de comentar para que pueda considerarse como un agente biológico infeccioso. Estos RPBIs son materiales que son generados durante los servicios de atención médica. Recordemos que se refiere a término de atención médica a todas estas áreas que ya hemos venido hablando durante estas 7 sesiones, en las que entran los médicos, los odontólogos, los laboratoristas, los técnicos en atención médica prehospitalaria, además de los enfermeros y algunos otros trabajadores. Estos materiales tienen que contener estos agentes biológicos de los que ya hemos hablado y tienen que ser agentes biológico-infecciosos. Y estos son definidos en la norma oficial mexicana 087. Y estos materiales que tienen estos agentes biológicos infecciosos pueden causar efectos nocivos a la salud y también al ambiente. Esta definición que te acabo de mostrar se encuentra en la norma oficial mexicana 087. Y solamente haciendo hincapié, para que podamos nombrarlo como un RPBI, es importante que contenga un agente biológico infeccioso. ¿Qué pasa con las personas expuestas a RPBI? Todas las personas que estén expuestas corren el riesgo de contaminarse por una exposición accidental, porque puede pasar que sea un accidente o también por manejar mal estos residuos. Pero lo más importante es que sin importar cuál haya sido cualquiera de estas formas en las que esta persona se pudo haber contaminado, el resultado es que ellos se infecten a través de grietas, cortes en la piel, absorción en las membranas mucosas o lesiones con objetos punzocortantes que estén contaminados. El grupo más expuesto a estos RPBI son las personas que durante el desarrollo de sus funciones generen o manejen estos RPBIs. Como ya hemos hablado, es el personal médico, los odontólogos, las enfermeras, los laboratoristas, los técnicos en atención médica prehospitalaria y limpieza. También hay otro grupo importante que son todas estas personas que se hacen cargo de estos RPBIs fuera del hospital. Una manera de prevenir la adquisición de infecciones ocupacionales por parte del trabajador de la salud es la correcta eliminación de los residuos peligrosos biológico-infecciosos. El riesgo ocupacional del personal del sector salud es grande, ya que está expuesto a accidentes con materiales que contienen restos de sangre infectada, particularmente con los virus que ya hemos hablado durante todo este tiempo, que es el virus de la hepatitis B, el virus de la hepatitis C, el virus de la inmunodeficiencia humana, y esto tiene con implicaciones graves, incluso la muerte. Y bueno, ya de esto hemos hablado suficiente.
El riesgo de infección con el virus de la hepatitis B por un solo piquete o cortada o lesión percutánea es del 6 al 30%. Para el virus de la hepatitis C es de aproximadamente 1.8% y el riesgo promedio de infección del virus del VIH es de aproximadamente 0.3%. La existencia de este riesgo ha ocasionado que en los últimos años los responsables de los establecimientos de atención médica hayan puesto atención especial al manejo de los RPBIs. Los problemas identificados respecto al manejo de estos RPBI han sido los siguientes. Lesiones infecciosas por objetos punzocortantes. 1. Riesgos de infección fuera de hospitales o consultorios por manipulación de residuos sólidos. 2. Infecciones nosocomiales. 3. Y esto se debe a la mala o deficiente manipulación de estos desechos. También porque no hay programas de control de la infección o de bioseguridad, entre muchas otras cosas. Las instrucciones de atención médica durante el desarrollo de sus actividades van a generar de manera inevitable residuos peligrosos biológico-infecciosos. Su cantidad y características van a variar dependiendo de la función de estos servicios que se han proporcionado. Debido a la conciencia de la crisis ambiental a nivel nacional e internacional, provocó el establecimiento de una estrategia por parte de las agencias reguladoras sobre riesgos ambientales. Esto hizo que se concretaran nuevas normas ambientales como la que tenemos ahora, que es la norma 087. Las normas sobre contaminación del aire afectaron a los hospitales que tenían incineradores. Estos incineradores operaban con una temperatura de 350 a 500 grados centígrados, en los que hasta los años 90 del siglo pasado eliminaban una parte de sus residuos peligrosos biológico-infecciosos, y desde entonces la mayor parte de estos hospitales de México y en otras partes del mundo clausuraron estos incineradores por el alto costo que presentaba adaptarlos a las nuevas normas ambientales que decían que tendrían que funcionar estos incineradores a 800 a 900 grados centígrados. El surgimiento de las nuevas normas de los RPBI a mediados de la década de los 90 incorporaron a las empresas privadas al servicio de la recolección, del tratamiento y de la eliminación de los RPBIs de los hospitales públicos, sociales y privados. Por otro lado, a partir de la década de los 80, tanto en México como en el mundo, con la propagación de la epidemia del SIDA y de la hepatitis C, la opinión pública empezó a percibir los residuos de los hospitales como riesgos para la salud. En 1988, el Congreso de los Estados Unidos elabora y aprueba el acta que ordena restricciones y precauciones para el manejo de la basura médica regulada. En México se generan de 480 toneladas al día de basura médica. De ellas solamente 150 toneladas al día comprenden RPBI y solo 120 toneladas al día, que equivale al 80%, son tratadas y manejadas adecuadamente. Todo lo demás o lo restante se canaliza a la basura pública. La Organización Mundial de la Salud, OMS, estimó que en el 2000 el uso de jeringas contaminadas causaron 20 millones de infecciones por el virus de la hepatitis B, 2 millones de infecciones por el virus de la hepatitis C y 260,000 infecciones por el VIH. En este estudio se encontró que en las fases de identificación y de envasado de estos RPBIs, el 2.4% no cumplió con las disposiciones legales establecidas. Las principales faltas a la normatividad se debieron a que estos RPBI se envasaron de manera incorrecta y se mezclaron con otro tipo de residuos, lo que coincide con lo señalado por otros autores que ya habían publicado o nombrado. Ahora vamos a hablar de lleno de esta norma 087.
Durante muchos años no hubo una legislación específica para los RPBIs, como ya lo he mencionado. Los desechos de los hospitales eran tratados de la misma manera que los desechos domésticos. Solo los residuos provenientes de los servicios en contacto con enfermedades que fueran infecciosas recibían un tratamiento especial, los desinfectaban solamente. Hasta fines de los años 70, las telas, los instrumentos y otras cosas eran reutilizados después de ser esterilizados al vapor. Todos los desechos infecciosos y no infecciosos eran mezclados y después eran evacuados al exterior del hospital. Seguían el mismo tratamiento que la basura urbana o la basura pública. Los diseños arquitectónicos de los hospitales antiguos y nuevos no previeron los espacios necesarios para separar estos RPBI y pues mucho menos los espacios físicos para la reutilización de los desechos hospitalarios como el cartón, el vidrio y los metales. En el año 1995 se estableció en México un marco normativo y se publicó en el Diario Oficial de la Federación la primera norma oficial para regular el tratamiento adecuado de los RPBIs, la cual fue la Norma Oficial Mexicana 087 de 1995. En el 2003, la Norma 087 de Semarnat 2002 también se publicó. Estas dos fueron de carácter obligatorio. No tenían opción de se hacía o no se hacía, tenía que ser obligatorio. Estas refieren la manera de clasificar y especificar el correcto manejo de los residuos peligrosos biológico-infecciosos y así poder mantener también la salud ambiental. Se previene el desecho de los residuos en tiraderos clandestinos o en la basura pública que puedan afectar la salud de la población. Por el efecto potencialmente patógeno de estos desechos, se estableció en las normas los requisitos para la separación, envasado, almacenamiento, recolección, también el transporte, el tratamiento y la disposición final de estos residuos. Todos ellos generados en la atención médica. Y también definen las actividades que se deben realizar en los consultorios para reducir los riesgos de producir infecciones cruzadas y contaminación ambiental. Estas son las 6 fases que acabo de comentar y que también se sugieren en las normas, que es la identificación de residuos. Por ejemplo, cuál sí es un RPBI, cuál no es un RPBI. Después, ya una vez que los clasificaste en tu consultorio o en la clínica o en el hospital en el que te encuentres, tendrás que envasarlos en sus diferentes modalidades, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Después, en este mismo lugar, clínica, consultorio, hospital, hacen el almacenamiento temporal de los residuos. Después, una empresa privada hace la recolección y el transporte de estos residuos. Después se hace el tratamiento y después se da una disposición final a estos RPBIs que ya fueron tratados. Ahora empezaré a explicarte cada una de estas fases que se deben de llevar en estos residuos peligrosos biológico-infecciosos. El primer paso es la identificación de estos residuos. Hay que identificarlos si es sangre, si es un cultivo y cepa de agentes biológico-infecciosos, si son de tipo patológicos o residuos no anatómicos u objetos punzocortantes. La sangre es sangre y componentes de esta que solamente esté en su forma líquida, así como derivados que no sean comerciales, incluyendo células progenitoras hematopoyéticas y las fracciones celulares o acelulares de la sangre resultante, que son los hemoderivados.
El siguiente residuo son los cultivos y cepas de agentes biológico-infecciosos. Estos son cultivos que sean generados para diagnóstico e investigación, producción y control de agentes biológico-infecciosos o también cualquier tipo de utensilio que contenga, transfiera, inocule o mezcle cultivos de agentes biológicos infecciosos. Los residuos no anatómicos. Se refiere a cualquier tipo de recipiente desechable que contenga sangre líquida. También a cualquier tipo de material de curación que esté empapado, saturado o goteando en sangre. O también que tenga cualquiera de los fluidos corporales. Otro residuo no anatómico serían los materiales desechables con esputo, secreciones pulmonares y materiales usados para contener estos. Pacientes que tengan sospecha o diagnóstico de tuberculosis o de alguna enfermedad infecciosa según la Secretaría de Salud. ¿Qué materiales de curación pudiéramos tener de ejemplo para estos residuos no anatómicos? Sería una gasa, como lo estás viendo aquí en la imagen, una gasa que esté empapada, saturada o goteando en sangre, como lo puedes ver aquí. En este caso, en este segundo punto, sería algún material desechable que también pudiera ser una gasa que tuviera estas secreciones pulmonares o alguna secreción o algún esputo de pacientes que tengan tuberculosis o alguna enfermedad infecciosa. Son todos los materiales desechables que se encuentren empapados, saturados o goteando en sangre, con secreciones de pacientes con sospecha de diagnóstico de fiebres hemorrágicas o enfermedades infecciosas emergentes, según sea determinado por la Secretaría de Salud. Sobre los materiales absorbentes utilizados en las jaulas de animales que hayan sido expuestos a agentes enteropatógenos. Eso también sería considerado como un residuo no anatómico. Patológicos serían tejidos, órganos y partes que se extirpan o remueven durante las necropsias, las cirugías o algún otro tipo de intervención quirúrgica y no deben de estar en formol. Por ejemplo, en alguna cirugía en la que se haya removido o se haya extirpado una parte de pulmón, irían en esta bolsa. Una parte del intestino delgado o grueso iría en esta bolsa. Y también aquí podrían estar todos aquellos órganos dentales que haya sido retirado en alguna cirugía o se haya hecho una cirugía o una extracción. También las muestras biológicas van a estar definidas o contenidas dentro de los patológicos y también los cadáveres y partes de animales inoculados. Ahora hablaremos de los objetos punzocortantes. Son todos aquellos RPBI que se van a considerar como tales los que han estado en contacto con humanos o animales o sus muestras biológicas durante el diagnóstico y tratamiento y únicamente son considerados los tubos, capilares, navajas, lancetas, agujas de jeringas desechables, agujas hipodérmicas de sutura, de acupuntura y para tatuajes, bisturís y estiletes de catéter, excepto todo material de vidrio roto utilizado en el laboratorio, el cual deberá desinfectar o esterilizar antes de ser dispuesto como residuo municipal. Una vez que ya tenemos claro cuáles son los RPBI, ahora tenemos que clasificarlos. Ya los identificamos, ahora los clasificamos. Al momento de la clasificación, tenemos que ponerlos en el lugar correspondiente. Por eso, en esta norma oficial mexicana 087 nos da o nos regala esta tabla en la cual nos va diciendo
Para este tipo de residuo que se encuentra en este tipo de estado físico, deberás de envasarlo de esta manera y ese envase deberá de estar de este color. Y esa es la manera de que podemos clasificar estos RPBI. El primero, que es la sangre, que se debe de encontrar en estado líquido, este se envasa en un recipiente hermético, rígido, el cual es de color rojo, como lo puedes ver en esta imagen. Los cultivos y las cepas de agentes infecciosos que se encuentren en estado sólido deben ser envasados en una bolsa de polietileno roja, como la puedes ver aquí en la imagen. Los residuos patológicos que se encuentren en su estado sólido deben de ser envasados en la bolsa de polietileno amarilla. Los tipos de residuos patológicos líquidos deben de ser envasados en los recipientes herméticos de color amarillo. Los residuos no anatómicos que se encuentren en su estado sólido deberán ser envasados en la bolsa de polietileno roja. Los residuos no anatómicos líquidos deben de ser envasados en los recipientes herméticos de color rojo. Y por último, los objetos punzocortantes que estén en estado físico sólido deberán de ser envasados en el recipiente rígido de polipropileno y debe ser de color rojo. Como puedes ver, este recipiente rígido es muy diferente a los otros recipientes, ya que estos recipientes para objetos punzocortantes tienen a veces de 2 a 3 orificios para poder hacer la remoción del objeto punzocortante sin tener contacto directo con el mismo. Una vez que ya identificamos, clasificamos los residuos, entonces los residuos van a ser almacenados temporalmente y en nuestro consultorio o en la clínica o en donde trabajemos, y más adelante van a ser recolectados por una empresa privada para que sean tratados. Y obviamente nosotros ya en este momento ya no lo veríamos, pero sabemos que una vez que se han ido de este lugar de trabajo de atención médica, ya se encuentran estas empresas o prestadores de servicios que van a dedicarse exclusivamente a realizar las siguientes actividades que vamos a ver. En estos lugares se hace la recolección, se mantiene temporalmente en estos lugares para después ser tratados. También estos lugares tienen normas oficiales que los regulan para saber cómo es el tratamiento y cómo tiene que ser realizado. Aquí está la planta incineradora de estos materiales. Vean el equipo de protección personal que tienen que utilizar estas personas. En este lugar se meten todos los residuos para ser esterilizados. Ahí nos están mostrando la temperatura que llegan a tener estos hornos y una vez tratados, en algunas ocasiones hasta triturados, en ese momento se empieza a decidir cuál será su siguiente lugar para hacer su desecho. En algunas ocasiones hacen sus propios rellenos sanitarios para poder tener estos RPBIs en control. Y por último, es importante mencionar que la discusión actual sobre el manejo de estos RPBIs en México se centra en el personal del área de la salud, que es importante que conozca y maneje la norma en práctica profesional. También es importante que haya una capacitación continua, ya que esto ha mostrado ser un factor determinante en el momento de clasificar, de separar los residuos y también una mejora mucho mayor en el manejo de estos RPBIs al final de la jornada. El conocimiento de manipulación y reducción de RPBI es una política general
de gestión en cada institución. Y bueno, con esto terminamos la sesión número 7 de control de infecciones y bioseguridad. Me despido de ti, soy la doctora Elisa Rubio Medina y espero verte en la siguiente sesión número 8.